Bueno, buenos días para todos y para todas. Eh, el día de hoy vamos a trabajar en la tutoría número 3 que trata sobre las mezclas y la separación de mezclas. Bien, entonces nosotros hemos escuchado hablar de la materia, que es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, pero la materia se puede clasificar de diferentes maneras debido a que tenemos varios subtipos de materia que están definidos por su composición y propiedades. Entonces nosotros en la materia encontramos sustancias, mezclas, elementos y compuestos, átomos, moléculas. Bien, entonces las sustancias es una forma de materia que tiene una composición definida y constante y unas propiedades que son características. Por ejemplo, el agua, ¿cierto? El agua siempre va a estar formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. El amoníaco, el NH3, está formado por un átomo de oxígeno, perdón, de nitrógeno y tres de hidrógeno. Tenemos el elemento oro que está conformado única y exclusivamente por átomos de oro, donde cada átomo tiene el mismo número atómico, que es lo que define un elemento. La molécula del oxígeno está formada por dos átomos de oxígeno enlazados entre ellos, ¿cierto? Entonces, todo este tipo de sustancias se distinguen entre sí por su composición y cada una tiene unas propiedades características. Bien, entonces vemos que podemos tener sustancias que están formadas por un único elemento como el oro, pero que pueden estar formadas por diferentes elementos como el agua y el amoníaco. Y en la materia también encontramos mezclas, que son la combinación de dos o más sustancias en la que dichas sustancias conservan sus propiedades. Un ejemplo es el aire, el que estamos respirando. El aire contiene nitrógeno, moléculas de nitrógeno, moléculas de oxígeno, contiene algo de argón, contiene CO2, contiene vapor de agua, ¿cierto? La composición no es constante, porque dependiendo del lugar donde usted se encuentre en la ciudad de Medellín, o en Ibagué, o en Cartagena, o en Bogotá, dependiendo del ambiente, pues usted siempre va a tener nitrógeno, oxígeno, pero por ejemplo, la cantidad de CO2 va a cambiar porque usted puede estar cercano a un lugar donde hay mucha combustión, entonces se produce mucho CO2. O puede estar en un lugar donde haya mucha humedad, entonces la concentración de agua en ese aire es mayor que la que hay en otro lugar que está más seco. Entonces es la combinación de dos o más sustancias, pero cada una conserva sus propiedades, pero la composición es variable. ¿Listo? La gaseosa también es un ejemplo de una mezcla, la leche, el cemento, entre otros. Entonces no poseen una composición constante. Bien. Dentro de las mezclas tenemos las mezclas homogéneas, cuya composición es uniforme y no es posible distinguir un componente de otro, ¿sí? Mientras que en las heterogéneas la composición no es uniforme y se puede distinguir un componente de otro. Entonces vamos a trabajar un poco con esto y nosotros buscamos en la mayoría de los análisis separar esas mezclas por medios físicos en sus componentes puros, es decir, que no haya un cambio en la identidad de los componentes. ¿Listo? Entonces, bien, ¿por qué queremos separar? Separar, ¿por qué? Porque queremos extraer uno de los compuestos que están formando parte de esa mezcla. O porque queremos separar varios compuestos de interés que están en esa mezcla. Porque queremos determinar la composición de la mezcla o el contenido de uno o más de sus componentes. Es decir, queremos conocer, nos llega un líquido y nosotros queremos conocer qué componentes hacen parte de esa posible mezcla. Entonces, y cuál es la cantidad de cada uno en esa mezcla. ¿Listo? Para purificar sustancias. ¿Por qué? Porque nosotros rara vez trabajamos con sustancias puras. Cuando tenemos un reactivo, ya sea sólido o en estado líquido o en solución, no son puros, ¿cierto? Es muy difícil y muy costoso tener un reactivo puro. Entonces nosotros
buscamos en algunos casos donde sea necesario purificar esas sustancias. Entonces, hay que separar esa mezcla. Listo, entonces las técnicas que vamos a utilizar dependen del estado en el cual se encuentre la mezcla. La mezcla puede ser sólida, es decir, tener solo componentes en estado sólido. Puede ser líquida, podemos tener una mezcla de líquidos, pero también puedo tener una disolución. Es decir, un sólido o varios sólidos que estén disueltos en un solvente. Puedo tener mezclas sólido-líquido, ¿cierto? Y puedo tener mezclas gaseosas. Bien, bien. Entonces, para la separación, también tenemos que considerar cuáles son las características particulares de la mezcla, ¿cierto? ¿Cuál es su posible composición y cuáles son las propiedades físicas de sus componentes? Por ejemplo, la densidad, porque vamos a ver que podemos separar en función de la densidad. Podemos separar en función del tamaño de partícula cuando estoy trabajando con sólidos. Podemos separar en función del punto de ebullición cuando tengo mezclas de líquidos o mezclas líquidos sólidos y yo puedo utilizar el punto de ebullición para separar uno o varios de los componentes de la mezcla. También vamos a ver que podemos considerar diferencias de solubilidad. Bien, entonces comencemos por las mezclas que contienen solo sólidos, o sea, mezclas sólidas. Sí, aquí vamos a utilizar métodos de separación como la disolución, la lixiviación y la extracción, ¿cierto? Entonces, vamos a utilizar un disolvente, un solvente que sea selectivo para disolver el compuesto que yo quiero separar de esa mezcla. Entonces, tenemos que seleccionar un disolvente o un solvente. Entonces, voy a seleccionar un disolvente en el que el sólido de interés se disuelva, sea altamente soluble y los demás componentes de la mezcla sean muy poco solubles en ese disolvente, ¿cierto? Que yo voy a utilizar para la extracción. Luego ese disolvente tiene que ser volátil porque una vez que yo he extraído el compuesto de interés, voy a tener que eliminar ese disolvente para tener mi compuesto de interés puro, ¿cierto? Entonces debe ser volátil porque debe tener un punto de ebullición bajo para poder eliminarlo fácilmente mediante destilación o evaporación. Y bueno, hoy en día debemos cumplir con una reglamentación y de cuidar el medio ambiente, ¿cierto? Entonces ese disolvente pues no debe ser tóxico ni muy inflamable para que no represente un riesgo para la seguridad de las personas que lo están utilizando, entre otros. ¿Listo? Bien. Entonces, es importante para seleccionar el disolvente tener en cuenta las reglas de solubilidad, que son muy sencillas, ¿cierto? Reglas de solubilidad para compuestos iónicos comunes en agua a 25 grados centígrados. En el lado izquierdo dice compuestos solubles, ¿cierto? Que son muy solubles en agua. Compuestos que contienen iones de metales alcalinos, es decir, iones de los metales del grupo uno como el litio, el sodio, el potasio, el rubidio y el cesio. ¿Cierto? Si yo tengo cloruro de sodio, hidróxido de sodio, sulfato de potasio, bromuro de potasio, son todos compuestos muy solubles, ¿cierto? Si tengo nitratos, todos los nitratos, nitrato de cobalto, nitrato de cobre, nitrato de zinc, todos son muy solubles. Los bicarbonatos HCO3-, todos los compuestos de los bicarbonatos son muy solubles. Bicarbonato de sodio, de potasio, listo. Los cloratos, los que contienen el ion ClO3-, clorato de sodio, clorato de potasio, etcétera. Bien, y no hay excepciones en el lado derecho. Los halogenuros, es decir, los compuestos que contienen cloruro, bromuro y yoduro, son muy solubles, pero hay unas excepciones.
Si yo tengo cloruro de plata, bromuro de plata o de mercurio y plomo, son de muy baja solubilidad. ¿Listo? Y los sulfatos también son prácticamente todos muy solubles, a excepción de los sulfatos de plata, calcio, estroncio, bario, mercurio y plomo, ¿cierto? Entonces, mire que hay una, no es muy, no me los tengo que memorizar todos, pero son relativamente fáciles de tener en cuenta, ¿listo? ¿Y cuáles compuestos se caracterizan por tener muy baja solubilidad? Los carbonatos, los fosfatos, los cromatos, los sulfuros y los hidróxidos, ¿cierto? Y hay unas excepciones, sí. ¿Cuáles? Si uno de estos iones está enlazado con un ion de los metales alcalinos, es decir, del grupo uno, que ya dijimos que eran todos muy solubles, y el ion amonio. El ion amonio es el NH4 más que está aquí. Los compuestos del ion amonio también son todos muy solubles, ¿sí? ¿Y qué otras excepciones tenemos en los hidróxidos? Compuestos que contienen iones de metales alcalinos y el ion bario 2 más, es decir, hidróxido de sodio, de potasio, de rubidio y de cesio son muy solubles y el hidróxido de bario. De resto, los hidróxidos son de muy baja solubilidad. Por ejemplo, hidróxido de cobalto, hidróxido de hierro, hidróxido de cobre, son de muy baja solubilidad. ¿Listo? Entonces les voy a dejar la tablita un momento para que la miren y se vayan familiarizando con ella porque enseguida vamos a utilizar algunas de esas reglas para decidir cómo vamos a separar algunas mezclas. Bien, entonces vamos a empezar a utilizar esto para separar mezclas sólidas mediante disolución y extracción. Es decir, tenemos una mezcla con varios sólidos y vamos a seleccionar un solvente donde uno de los componentes es soluble mientras que los demás son insolubles, ¿cierto? Entonces yo adiciono el disolvente, por ejemplo, agua. Entonces se forman dos fases, un sólido líquido. ¿Qué tengo en el sólido que está en la parte inferior, por ejemplo, en esta imagen? Tengo un sólido, es decir, los sólidos que no se solubilizaron en ese disolvente. Y en la parte superior tengo una fase líquida, donde tengo el disolvente y el compuesto que sí se disolvió, es decir, tengo una mezcla líquida. ¿Listo? Entonces, se forma una fase homogénea, es decir, tengo un sólido disuelto, tengo una solución, ¿sí? Es homogénea y permanece una parte del sólido sin disolver que voy a separar por otro método de separación para separar sólidos de líquidos. Aquí lo vamos a utilizar, que es la filtración. ¿Listo? Es la filtración. ¿Listo? Bien, entonces cuando llevo a cabo la filtración voy a separar la disolución del sólido y finalmente el sólido disuelto en la solución se puede separar por evaporación del disolvente. ¿Listo? Por evaporación del disolvente. ¿Listo? Entonces, ya tengo esta mezcla, ya tengo la mezcla, ¿cierto? Entonces, voy a separar por filtración, es un método de separación, sólido-líquido. Filtración simple, se separa el sólido de la disolución como utilizando, ya conocemos el montaje que debemos realizar con el embudo de filtración, ¿cierto? Un embudo en vidrio de tallo largo y la mezcla la hacemos pasar por el embudo que contiene el papel filtro. La parte líquida, la disolución pasa a través del filtro y el sólido se retiene en el papel filtro. Entonces utilicé un método de separación que se llama la filtración o la filtración simple, ¿cierto? Entonces recuerde que en el disolvente usted disolvió uno de los compuestos que estaba presente en la mezcla sólida inicial. O sea que en la parte inferior, en el filtrado, tengo el disolvente y el sólido que se disolvió, que es el sólido de interés que quería separar. Entonces tengo una mezcla. ¿Y cómo separo entonces esa mezcla donde tengo mi compuesto de interés por evaporación del disolvente, que es otra forma, otro método de separación líquido?
para obtener un sólido que está disuelto. ¿Listo? Entonces voy a evaporar el disolvente. Ya ustedes conocen lo que deben utilizar, una fuente de calentamiento, en este caso es el mechero, el soporte, ¿cierto? El soporte o el trípode, ¿sí? Y tengo en un beaker o en un Erlenmeyer, tengo la solución que es el filtrado. Lentamente a temperatura baja evaporo el disolvente, por ejemplo, si tuviera cloruro de sodio disuelto, y voy a evaporar el disolvente y voy a obtener un residuo que es el sólido de interés, el sólido que estaba disuelto. Y tengo un sólido que en este caso, por ejemplo, puede ser el cloruro de sodio. ¿Listo? Entonces, mire que para separar una mezcla de de varios sólidos, ¿cierto? Donde tenía uno que quería separar, utilicé la disolución y extracción, utilicé la filtración, otro método de separación, y utilicé la evaporación, ¿cierto? Entonces, utilizamos varios métodos de separación. Esto. Bueno, vamos a continuar entonces con otro ejemplo. Listo. Entonces aquí lo tengo. Aquí esta es otra imagen que le representa lo anterior. Tengo una mezcla de sólidos. Adiciono el disolvente. Se solubiliza solo uno de los sólidos. Los demás permanecen sin disolver. Luego filtro para retener en el papel filtro el sólido que no se disolvió. Tengo el filtrado, que es una solución, una mezcla homogénea donde se disolvió un sólido en un disolvente. Y entonces luego de filtrar ya es separado, ¿cierto? Es separado y luego evaporo el disolvente y puedo obtener varios de los compuestos que estaban en la mezcla sólida original. ¿Listo? Bien, entonces vamos a hacer un ejercicio. Explique cómo separaría una mezcla sólida que contiene cloruro de sodio y carbonato de calcio. Y recuerden que para eso pueden utilizar las reglas de solubilidad, que les coloco la tablita ahí para que las miren. Entonces vamos a dar un minuto para que traten de pensar cómo se soluciona ese problema. Bien, entonces vamos a habilitar por aquí la anotación. Listo. Entonces usted tiene una mezcla, ¿cierto? Una mezcla de unos sólidos, ¿cierto? Usted tiene una mezcla ahí y sabe que esa mezcla contiene NaCl y Na2, perdón, debo borrar acá, y carbonato de calcio. ¿Cierto? Entonces son dos sólidos, entonces usted los va a colocar en un recipiente, ¿cierto? Los va a colocar en un recipiente y le podemos adicionar agua, porque son dos sólidos iónicos. Le vamos a adicionar agua. Y como dicen las reglas de solubilidad, recuerde que todos los compuestos que contienen iones de los metales del grupo uno son muy solubles, o sea que el cloruro de sodio se va a disolver. ¿Qué más me dice la tabla? Que los carbonatos, el CO3, los carbonatos como el carbonato de calcio son muy poco solubles en agua. Entonces me va a quedar un sólido que no se disuelve, que es el carbonato de calcio, me va a quedar sólido y en la solución me va a quedar el NaCl acuoso, es decir, se disolvió. ¿Listo? Entonces ya realicé la disolución y la extracción. ¿Por qué le digo extracción? Porque extraje ese sólido de esa mezcla de sólidos. Lo extraje y ya está en la solución. ¿Listo? Ahora, por filtración, entonces tengo una nueva mezcla, una mezcla. Esta es una mezcla de sólidos, la mezcla inicial, ¿cierto? Y ahora tengo una mezcla porque tengo una fase líquida o una disolución y tengo una fase sólida, tengo una mezcla sólido-líquido. ¿Qué voy a hacer?
voy a utilizar otro método de separación que es la filtración. ¿Sí? Entonces recuerde que voy a filtrar, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces tengo aquí el sólido, ¿sí? Lo voy a filtrar, otro método de filtración para separar sólidos de muy baja solubilidad. Tengo el papel filtro, ¿cierto? Tengo el papel filtro y lo voy a pasar. Entonces, en un recipiente, ¿qué voy a tener aquí? Recuerde, este es el carbonato de calcio que va a quedar en el papel filtro. Y aquí voy a tener la disolución o la solución del cloruro de sodio, acuoso, porque recuerde que está disuelto, está disuelto. ¿Listo? Ahora recuerde que yo quiero obtener, entonces ya tengo separado el carbonato de calcio, ¿listo? Pero yo también quiero recuperar el cloruro de sodio, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a, por evaporación, ¿sí? Lo vamos a calentar suavemente, ¿cierto? Vamos a calentar, el líquido se evapora el agua, ¿cierto? Y al final me va a quedar, entonces esto es por evaporación, vamos a eliminar el solvente y al final, ¿qué me va a quedar acá? Me va a quedar un sólido que es el NaCl sólido, ¿listo? Entonces se los voy a dejar ahí otro minutico para que lo miren, ¿sí? ¿Qué fue lo que hicimos? Listo, vamos a continuar. Vamos a ver si podemos continuar. Listo, entonces regáleme un minuto que acá en esta pantalla siempre hay que borrar, ¿cierto? Si tienen alguna pregunta la pueden anotar en el chat, ¿cierto? O levantar la mano y yo les habilito el micrófono, ¿listo? Bien, vamos entonces a continuar. Listo. Mezclas sólidas también se pueden separar por lixiviación. Vamos nuevamente a utilizar un solvente, lo vamos a poner en contacto, pero en este caso el solvente va, digamos que a atravesar, a pasar a través de todo el sólido o de la matriz sólida y el compuesto que sea soluble en ese disolvente se va a ir disolviendo, va a ir migrando, ¿cierto? Y al final, pues va a salir el sólido disuelto en ese, va a salir el sólido de interés disuelto en ese disolvente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este es un proceso muy utilizado en la minería, ¿cierto? Porque usted tiene grandes cantidades de mineral y quiere separar uno en específico, ¿cierto? Entonces, a través de una solución, por ejemplo, cuando quieren separar oro, en este caso, adicionan, colocan una solución porque van a utilizar agua y otros componentes especiales para que reaccionen con el oro, ¿cierto? Y esa mezcla líquida que contiene lo que hace reaccionar el oro lo pasan a través de toda esa cantidad de mineral, el agua o esa disolución va migrando, migrando, va penetrando la masa, va diluyendo el oro y al final se recupera, ¿cierto? Y luego se hace el tratamiento necesario para separar el oro que ya fue separado, valga la redundancia, de toda esa cantidad de sólido en el cual se encontraba. ¿Listo? Bien. Tenemos mezclas sólido-sólido. Entonces, para separar dos sólidos, también podemos utilizar
el tamizado y la sublimación. Aquí no vamos a utilizar ningún disolvente, ¿cierto? Bien. Entonces comencemos por el tamizado. El tamizado es cuando yo tengo varios sólidos y el tamaño de los granos de los sólidos que conforman la mezcla tienen tamaños muy diferentes, puedo utilizar el tamizado. Entonces, ¿en qué consiste el tamizado? El método consiste en separar las partículas sólidas de acuerdo al tamaño de grano de cada componente. Para eso utilizamos un tamiz, ¿cierto? Que se parece a un filtro. Tenemos un tamiz cuando dice 10 mesh, 35 mesh, es el tamaño de la apertura, porque cada una de estas cajitas tiene en el fondo una rejilla que tiene unas aberturas y las aberturas tienen un tamaño, por ejemplo, de 10 micras, de 35 micras, de 60 micras, de 120 micras y de 230 micras. Entonces yo las voy a ubicar dependiendo de mis necesidades, pero normalmente se colocan de la más grande a la más pequeña. Listo. De arriba hacia abajo. Entonces, ¿en qué consiste? Yo coloco coloco todos los tamices juntos y aquí las esferas rojas representan el tamaño más grande, seguido de hay otras como rojitas o negras más pequeñas, las verdes, y hay unas grisecitas que casi no se ven, ¿es cierto? Entonces, y esa es la idea, porque cuando usted tiene una mezcla de sólidos, muchas veces usted no puede distinguir los granos unos de otros, ¿cierto? Entonces usted comienza por un tamiz, mire que comienza por un tamiz que tenga una apertura de poro o una abertura grande, ¿cierto? Entonces pasan casi que todas las partículas, en este caso, pasan las verdes, las rojas, las negras y las grises que casi no se ven. Pero en el segundo, mire que las rojas ya no pasan porque el tamaño ya es más pequeño. No deja pasar las rojas, es selectivo a ese tamaño, ¿cierto? Es decir, esas son muy grandes, no pasan. Las que tienen un tamaño inferior sí pasan, o sea, las verdes, las otras negras y las grises. Luego pongo otro con una abertura más pequeña y las verdes no pasan. Pasan solo las rojas más pequeñas o negras y las grises. Y luego pongo uno más pequeño donde quedan retenidas las negras y al final tengo las grises, que son las más pequeñas, ¿cierto? Entonces, se llama un proceso de tamizado. Utilizo un tamiz. Separo en función del tamaño de los granos de los sólidos que componen esa mezcla. Bien, tamizado. Vamos a seguir con la sublimación. ¿Listo? La sublimación es cuando tengo una mezcla donde uno de los componentes de la mezcla sublima. Recuerden que sublimar es pasar del estado sólido al líquido, perdón, sólido a gaseoso sin pasar por el líquido. Entonces, por ejemplo, cuando tengo una mezcla de cloruro de sodio y ácido benzoico, entonces los coloco en la parte inferior de un recipiente. En la parte superior puedo colocar un recipiente que contenga hielo o hago circular agua para disminuir la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Caliento los sólidos que están en una mezcla y en este caso el ácido benzoico sublima, pasa al estado gaseoso, pero como yo lo quiero recuperar, entonces cuando llega a la parte inferior de este recipiente que está más frío, se condensa y se solidifica, ¿cierto? Entonces, ¿qué me queda en la parte inferior? El cloruro de sodio. ¿Qué me quedó en la parte superior? El ácido benzoico. Entonces, los he separado por sublimación. Bien. Ahora, puedo tener mezclas de sólidos donde alguno tenga propiedades magnéticas, ¿cierto? Entonces, yo tengo ese compuesto, utilizo un imán, por ejemplo, si tengo una mezcla de trozos de hierro y arcilla. La arcilla no tiene propiedades magnéticas, pero el hierro sí, algunos compuestos de hierro sí. Entonces, con el imán va a interactuar los trozos de hierro que se van a separar de la arcilla. Entonces, puedo separarlos utilizando propiedades magnéticas. Me queda la arcilla y los trozos de hierro separados. Por propiedades magnéticas, algunos le dicen imantación.
Bien, listo. Bien. Vamos ahora a conversar sobre mezclas líquidas, ¿cierto? Normalmente son homogéneas, en algunos casos no, ¿cierto? Pero son en general homogéneas donde hay una sola fase. Entonces podemos utilizar una destilación. Cuando me refiero a una sola fase, me refiero a que usted, como es homogénea, usted la ve, no distingue un componente del otro. Entonces podemos utilizar la destilación, que se basa en la diferencia de los puntos de ebullición, ¿sí? La extracción, que se basa en la diferencia de solubilidad en un disolvente. Ya vimos un ejemplo en mezcla sólido-líquido. Aquí podemos, perdón, en mezclas sólidas donde un componente es soluble y otro no, ¿cierto? Entonces hicimos una extracción, aquí se puede aplicar algo similar, y la cristalización. Entonces comencemos por la destilación. Cuando yo tengo dos líquidos formando una mezcla, por ejemplo, etanol y agua, metanol y agua, y si la diferencia en los puntos de ebullición es de más de 10 grados centígrados, entonces yo puedo utilizar la destilación para separar esos dos líquidos que son miscibles, porque recuerde que me están formando una sola fase que yo la veo homogénea, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar eso. Para eso utilizamos lo que ya vimos en la primera charla, hacemos un montaje para la destilación donde tenemos una fuente de calentamiento que puede ser el mechero o una manta de calentamiento. Tenemos el matraz, ¿cierto? Este es un matraz de destilación que es un frasco con fondo redondo generalmente, puede ser también plano, tiene un tubo largo hacia arriba con desprendimiento lateral, que es un tubo que le permite conectar el condensador, ¿cierto? En la parte superior vamos a colocar el termómetro sujetado eh, para que no pues, se vaya a caer y con un corcho para que no me deje escapar los gases que necesito. Voy a traerlo al condensador. Recuerde que el condensador es un tubo de doble pared. En el centro es hueco por donde pasa el gas, que luego se va a condensar en el centro. Recuerde que es un tubo de doble pared porque entre la pared interna y externa fluye el agua que entra por la parte inferior y sale por la parte superior. Y recuerde que el objetivo es que esa agua baje la temperatura y el gas se condense, pase del estado gaseoso al estado líquido. Luego en la parte final del condensador yo tengo un codo alargador para dirigir ese líquido hacia el recipiente donde voy a recuperarlo. ¿Listo? Que en este caso pues puede ser un Erlenmecher. Listo, ya ustedes conocen los equipos que se utilizan para el montaje, el soporte universal, porque vamos a fijar ese matraz en una posición fija. Y mire que tenemos otro soporte universal porque vamos a fijar el condensador en una posición fija. Listo. Entonces yo caliento, si tengo una mezcla de metanol y agua, caliento hasta el punto de ebullición perdón, del etanol, puede ser 79 y 80 grados centígrados, el agua ebulle a 100 grados centígrados normalmente, ¿sí? Entonces yo caliento suavemente hasta alcanzar el punto de ebullición del etanol, el gas, porque ya es un gas, asciende por el tubo, ¿cierto? ¿Cómo controlo la temperatura yo? Con el termómetro. El gas sube y llega al condensador, se condensa, vuelvo a tener etanol líquido y lo recupero al final. ¿Listo? Entonces, ese es un método de separación. Ahora, normalmente en estas muestras algo del agua se evapora, algo del agua se evapora, ¿cierto? Entonces, no siempre podemos obtenerlo completamente puro, pero sí con un alto contenido de etanol, ¿cierto? Es decir, con un alto grado de pureza, podemos decir. Bien, también puedo utilizar la destilación fraccionada para lo que utilizamos esta columna, ¿cierto? Que tiene unos platos, ¿cierto? Que tiene unos discos, ¿sí? Entonces, el gas, lo que se evapora, sube por la columna y en estos platos o discos se va condensando porque se va enfriando, se va condensando, pero luego el vapor sigue subiendo y va por transferencia de calor, ¿cierto?
se va a evaporar lo que va quedando, lo que se va condensando. El líquido de menor punto de ebullición se va evaporando, ¿cierto? En los discos se va condensando el líquido que tiene el mayor punto de ebullición, ¿cierto? Entonces cada vez el gas es más rico en el componente más volátil y que yo quiero separar. Hasta que al final, ¿cierto? Alcanza la parte final de la columna, llega al condensador y lo puedo recuperar, ¿cierto? Entonces se llama una destilación fraccionada, lo voy haciendo, ¿cierto? Por estos procesos de evaporación, condensación a través de la columna, ¿cierto? Entonces una destilación fraccionada. Bien, esto tiene muchas aplicaciones en la vida real, ¿cierto? Por ejemplo, en el petróleo es una mezcla muy compleja, usted la ve oscura, usted no distingue ninguno de los componentes y el petróleo es muy rico en compuestos porque tiene muchos compuestos que no son muy útiles. Entonces usted tiene entonces hay que separarlos y en algunos casos hay que utilizar reacciones químicas, pero inicialmente se utiliza la destilación, ellos tienen una columna de destilación, una columna de fraccionamiento, ¿cierto? O una torre porque es tan grande que ellos le llaman torres de destilación, ¿cierto? Entonces comienzan a hacer pasar el petróleo crudo o el petróleo que extraen, lo comienzan a calentar y lo llevan a una columna donde a diferentes temperaturas comienzo a separar diferentes compuestos, ¿cierto? Que se van evaporando basados en sus diferentes puntos de ebullición. Entonces tengo destilado, ¿cierto? Destilados que tienen los compuestos que tienen altas temperaturas de ebullición, ¿cierto? Son más difíciles de separar, pero como yo tengo altas temperaturas, pues primero voy separando los que tienen menor punto de ebullición y así en diferentes partes del reactor a diferentes temperaturas. ¿Listo? Bien. Ahora, yo también puedo hacer una extracción sólido-líquido, es decir, tengo un sólido, tengo una mezcla sólida. Por ejemplo, usted tiene una planta o un residuo vegetal y usted sabe que ese residuo contiene algún compuesto de interés, algún compuesto que le sirve para un perfume o un aceite que le sirve para tratar para sintetizar otros productos o para tratar alguna enfermedad, en fin. Pero usted lo quiere extraer de ahí. Recuerde que la biomasa o la materia vegetal o el residuo de una planta pues tiene muchos componentes. Entonces usted puede hacer una extracción sólido-líquido. Entonces usted va a colocar un solvente en el cual ese compuesto sea muy soluble, ¿cierto? Entonces va a ser una destilación sólido-líquido, pero es una destilación por arrastre con vapor. Usted coloca, esto es un Soxhlet, este no lo habíamos visto, esto es un equipo Soxhlet, que es un tubo que en la parte inferior conecto al balón donde tengo el disolvente, ¿cierto? El matraz con el disolvente o el balón con el disolvente y tiene un sifón, ¿cierto? Tiene un sifón, ¿cierto? Por donde va a subir el vapor, ¿cierto? Y por acá también sube el vapor, ¿cierto? Luego él se va a condensar en la parte superior y va a entrar en contacto con el sólido, ¿cierto? Donde está el compuesto de interés, vuelve a caer al recipiente, vuelve y se evapora, vuelve y se condensa, entonces hago una extracción, ¿cierto? Estoy pasando el solvente sucesivamente por la muestra que contiene el analito de interés y él lo va extrayendo y cada vez voy a tener más del componente en el matraz, porque recuerde que el gas sube, se condensa, cae, pasa por la muestra, extrae el componente de interés, vuelvo y evaporo y así sucesivamente. Se llama una extracción sólido-líquido en un equipo Soxhlet. ¿Listo? Bien. Ahora, si tengo mezclas líquidas, también puedo hacer una extracción, porque yo puedo utilizar un disolvente donde uno de los compuestos sea más soluble que el otro, ¿cierto? O yo tengo un compuesto disuelto ahí y yo puedo utilizar un disolvente donde tenga mayor solubilidad ese compuesto de interés, ¿cierto? Entonces, yo tengo una mezcla líquida, ¿cierto?
y yo tengo un compuesto que quiero extraer, entonces voy a seleccionar un disolvente donde ese compuesto sea muy soluble y los demás no, ¿cierto? Entonces recuerde, voy a elegir el disolvente para hacer una extracción líquido-líquido, porque recuerde que yo ya en la muestra tengo un disolvente. ¿Listo? Entonces, solo el compuesto de interés debe tener alta solubilidad o ser muy miscible y los otros componentes no, ¿cierto? Por ejemplo, recuerden que el agua y los solventes orgánicos, muchos solventes orgánicos no son miscibles, ¿cierto? Cuando tengo un disolvente orgánico polar, no polar, perdón, no son solubles, ¿cierto? Los demás componentes sean poco solubles y debe ser volátil para poder eliminarlo luego y recordar siempre ser lo menos tóxico posible o no tóxico y no inflamable. ¿Listo? Bien, podemos obtener, ¿cierto? En mezclas de líquidos que son inmiscibles podemos utilizar la decantación, ¿cierto? Es un método empleado para separar mezclas heterogéneas porque aquí, como son los dos líquidos, son inmiscibles, yo puedo, yo voy a apreciar dónde está el uno y en qué parte está el otro, ¿cierto? Entonces, dos líquidos son admisibles como por ejemplo el agua y el aceite. Los líquidos tienen diferentes densidades, entonces voy a utilizar el embudo de separación o de decantación para la separación. Entonces ya habíamos conversado del embudo de separación o de decantación, entonces voy a introducir la mezcla al interior, voy a cerrar la válvula, ¿sí? Y lo voy a dejar en reposo. Con el tiempo, como son invisibles y como tienen una diferencia de densidades importantes, el líquido de mayor densidad va a estar en la parte inferior y el de menor densidad en la parte superior. Entonces los estoy separando por decantación. Entonces luego abro la válvula, dejo salir el líquido en la parte inferior, en un recipiente, luego que haya terminado de salir la cierro y en otro recipiente recupero el segundo sólido. Perdón, el segundo líquido, ¿sí? Entonces es una separación líquido-líquido por decantación de líquidos que son inmiscibles. Bien. Bueno, listo. Ahora, si yo tengo una mezcla, yo tengo un compuesto, suponga que yo acá tuviera otro compuesto disuelto en el agua o disuelto en el aceite, ¿cierto? Yo puedo adicionar un disolvente en el cual ese compuesto sea muy soluble y los demás no, para separarlo, ¿cierto? Entonces lo puedo extraer y luego por decantación también lo puedo separar, ¿sí? Bien. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Explique cómo separaría una mezcla de aceite para carros y agua. Explique cómo obtendría el azúcar, la sacarosa que está disuelta en el agua. Entonces vamos a dar un minutico para que hagan eso. Bien. No sé si alguien en el chat quiera compartirnos la respuesta. Pues hay poca gente conectada por Zoom, ¿cierto? Pero no sé si Jocelyn de pronto lo quiere hacer. Listo. Entonces, en el caso de la mezcla de aceite para carros y agua, ¿cierto? Recuerde que son dos líquidos inmiscibles, entonces puedo utilizar el embudo de decantación, ¿sí? Introduzco la mezcla, pues los puedo separar por decantación, ¿cierto? ¿Sí? Me va a quedar el agua y luego me va a quedar, y luego me va a quedar el aceite. ¿Listo? ¿Cómo obtendría el azúcar, la sacarosa disuelta en agua? Entonces yo tengo una mezcla, el azúcar disuelta en agua quiere decir que está formando una solución homogénea. Entonces yo no distingo la sacarosa del agua, la sacarosa, el azúcar que usted utiliza en su casa,
es muy soluble en agua, entonces yo la tengo ahí disuelta. Entonces, ¿cómo la puedo separar? La puedo separar por evaporación, ¿sí? Entonces, si lo caliento, ¿sí? Entonces voy a calentar el recipiente. Recuerde que lo voy a calentar muy suavemente a temperatura muy baja para que el disolvente se evapore lentamente. Entonces voy a tener agua gaseosa y al final de un tiempo, cuando ya lo he evaporado todo, entonces ¿qué me queda? Me queda un residuo que es la sacarosa, ¿sí? Bien, entonces por evaporación. ¿Listo? Bien. Vamos a borrar esto para que continuemos con la última parte. Listo. Ahora, yo también puedo separar mezclas líquidas, ¿sí? Homogéneas, donde tengo una sola fase por cristalización, ¿cierto? Es un método que me permite separar un sólido que inicialmente está disuelto en el líquido, como por ejemplo yo tengo cloruro de sodio en agua o sulfato de cobre en agua. Ese sólido está disuelto en agua porque me está formando una mezcla homogénea, ¿cierto? Entonces, se calienta la mezcla a baja temperatura por debajo del punto de ebullición del disolvente. Recuerde que siempre es a temperaturas bajas. Y se evapora lentamente el disolvente, ¿cierto? Porque si yo llevo esa mezcla al punto de ebullición del disolvente, el disolvente puede irse evaporando muy rápidamente y se me puede perder parte del sólido que se va ahí en esas pequeñas gotas que se van formando y luego en esos pequeños vapores que se van formando, ¿cierto? Entonces, lo evaporo lentamente, ¿cierto? Y logro disminuir el volumen por lo menos hasta la mitad de lo inicial, ¿cierto? Porque ahí yo voy a tener una alta concentración del sólido que está disuelto, ¿cierto? Entonces, cuando yo alcanzo ese punto que tengo una solución muy concentrada, sobresaturada, entonces se presenta un fenómeno que se llama cristalización, es decir, se va a formar cristales de ese sólido y se van a separar entonces del líquido, porque hay muy poquito líquido, ¿cierto? Y hay mucha concentración, hay mucha cantidad disuelta inicialmente de ese sólido en ese líquido. Entonces se me forman cristales y yo los puedo recuperar por filtración, por ejemplo, ¿sí? Listo. Entonces recordemos que también cuando tengo una mezcla sólido-líquido, yo puedo recuperar, separar el sólido y el líquido por filtración, ¿cierto? Entonces recordemos que para eso utilizamos el embudo y el papel filtro. ¿Listo? Bien, pero y recordemos, que esto lo conversamos también en el primer taller, yo puedo separar al vacío cuando tengo granos del sólido finamente, que son muy pequeños, muchas veces por filtración. Por gravedad o filtración simple no es posible separarlos, ¿cierto? Porque se tapona el filtro, porque se demora mucho, etcétera. Entonces utilizamos la filtración al vacío, que recuerde que utilizamos el Erlenmeyer con desprendimiento lateral, el embudo Buchner y hacemos y conectamos el Erlenmeyer con desprendimiento lateral a un sistema de vacío. Recuerde que en el embudo Buchner en el fondo tenemos el papel filtro y hacemos el vacío, es decir, eliminamos una gran cantidad del aire que estaba dentro del Erlenmeyer y hay una diferencia de presión con el medio externo, lo que me ayuda a que, por ejemplo, el disolvente fluya más rápidamente a través del papel filtro y me deje el sólido en el embudo Buchner. Entonces también tenemos la filtración al vacío, recuérdenlo. Listo. Ejercicio. Explique cómo separaría una mezcla de arena, carbón mineral, láminas de hierro y cloruro de sodio. Vamos a ir colocando por aquí la anotación, ¿cierto? Entonces, usted tiene la arena, ¿cierto? Son granos de la arena. Ahí, ¿cierto? Usted tiene granos de arena, todas partes. Normalmente el carbón mineral, ustedes seguramente lo han visto
cuando han salido al campo, cuando han hecho algún asado, ¿cierto? Son de tamaño más grande, ¿cierto? Son normalmente trozos grandes de carbón, oscuro, muchos flotan en el agua, ¿listo? Láminas de hierro, entonces usted tiene vamos a decir que estas son láminas de hierro, ¿cierto? Usted tiene láminas de hierro, láminas de hierro y cloruro de sodio. Entonces tiene granitos de cloruro de sodio, vamos a decir lo que son, vamos a decir que son granitos de cloruro de sodio, ¿cierto? No importa que no logren diferenciar de lo que estoy haciendo, porque justamente cuando usted tiene una mezcla, muchas veces es muy difícil diferenciar los componentes, así sea sólido, 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 líquido, listo. Bien, listo, usted tiene esa mezcla. Bien, entonces en el chat alguien está anotando, vamos a ver. Muy bien, ¿cierto? Muy bien, Jocelyn. Ese es un primer paso. Ese es un primer paso. Entonces, utilizo un imán y separo las láminas de hierro, ¿cierto? Separo las láminas de hierro. Listo. Separo las láminas de hierro. Separo láminas de hierro. ¿Y qué me queda? Me queda la mezcla, ¿cierto? Con el carbón, la arena y el NaCl. ¿Qué puede utilizar? ¿Qué puedo utilizar? Entonces, yo ya sé que el cloruro de sodio es muy soluble en agua, ¿cierto? Muy bien, vamos a ver qué escribió Jocelyn. Exacto, muy bien, Jocelyn. Puedo disolver el cloruro de sodio. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a tener acá? Anotación, perdón. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Voy a tener una mezcla, ¿cierto? Donde voy a tener la arena, ¿cierto? Voy a tener el cloruro de sodio disuelto, por eso lo pongo acuoso, y voy a tener pues los trozos de carbón, ¿cierto? Puedo tener trozos de carbón, ¿cierto? Este es los trozos del carbón. Entonces, luego, ¿qué método puedo utilizar para separar lo líquido de lo sólido? Entonces, puedo utilizar la filtración, ¿cierto? Entonces, ¿qué me queda? ¿Cierto? También puedo utilizar decantación, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué me va a quedar en el papel filtro? O la decantación, si el carbón tiene tamaño muy grande y es muy pesado, se puede ir al fondo. Muy bien, muy bien, muy bien, Jocelyn. Muy bien, listo. Entonces, ¿qué me queda en el recipiente? ¿Qué me queda en el recipiente? En el recipiente me queda la solución del cloruro de sodio, acuoso, recuerde acuoso. Y en el papel filtro me quedaría la arena, ¿cierto? Y el carbón. Listo. Bien. Y como dice, luego, ¿cómo separo el cloruro de sodio del agua? ¿Cómo separo? Recuerde que tengo el cloruro de sodio acuoso. ¿Cómo lo separo? Por evaporación. Por evaporación obtengo, elimino el agua y obtengo el cloruro de sodio sólido. ¿Y cómo separo la arena y el carbón? Como dijo Jocelyn, por tamizado, ¿cierto? Por tamizado, ¿cierto? Porque los granos del carbón, ¿cierto? ¿Sí? Yo puedo utilizar tamices de diferente tamaño y el carbón normalmente tiene tamaños más grandes que los granos de la arena. Muy bien, por tamizado. Muy bien, Jocelyn. Bien, vamos entonces a ir borrando acá.
Listo, muy bien. Mire, para separar una mezcla, yo creo que ya se han dado cuenta, realmente termino utilizando varios métodos de separación. Listo. Listo. La decantación es un método también para separar un sólido de un líquido. Es un método empleado para separar un sólido que está suspendido en un líquido. El sólido que generalmente tiene un grano grueso con el tiempo se sedimenta. Por ejemplo, la arena. Cuando usted tiene una mezcla de agua y arena y está muy agitada, los granos de la arena están dispersos, ¿cierto? O suspendidos en el agua. Si usted lo deja en reposo, con el tiempo el sólido se va sedimentando, se va decantando, va hacia el fondo del recipiente y se va separando de la fase líquida. Entonces, por decantación también puedo yo separar, porque a veces utilizar un filtro no es adecuado cuando yo tengo, por ejemplo, un volumen muy grande, pero la decantación me puede ayudar, me puede facilitar hacer ese trabajo. Bien. Y para terminar, esta es una técnica pues un poquito más. No es muy familiar a todo el mundo, pero se las voy a mencionar porque tiene una aplicación muy interesante que yo creo que la mayoría de las personas conocemos. Es para separar una mezcla heterogénea, pero que, ¿cierto? A ver, parece homogénea. Y les voy a poner un ejemplo como con la sangre, ¿cierto? Entonces, el tamaño de las moléculas o las partículas es muy pequeño que la mezcla puede parecer homogénea, ¿cierto? También nos puede pasar mucho en el laboratorio. O cuando tengo un sólido con un grano muy pequeño que por filtración no lo puedo separar, ¿cierto? Entonces yo utilizo la centrifugación, que es un método para separar dos líquidos o un sólido de un líquido de una mezcla que es líquida o que es, aparentemente se ve homogénea, ¿cierto? Bien, entonces usted para eso utiliza un Eppendorf, es un tubito como el que ustedes ven acá con una tapita, la mayoría son azules, pero pueden, hay de muchos tipos y usted los va a colocar en una centrífuga y lo que ya les voy a mostrar qué es y lo que ella va a hacer es girar a muy altas revoluciones y al rotar, ¿cierto? La centrifugadora, al rotar la centrífuga, ¿cierto? A altas velocidades, la fuerza centrífuga que provoca la separación de los componentes que están finamente dispersos o disueltos en la parte líquida inicial. Bueno. Entonces, el componente más denso va a irse primero hacia la parte inferior del recipiente y pues la parte líquida o menos densa va a quedar en la parte superior. Aquí dice que la masa siempre tiene que quedar equilibrada. Ya les voy a mostrar por qué. Porque usted en la centrífuga, usted puede colocar muchos tubos. Aquí solamente muestran dos, pero hay centrífugas donde usted puede colocar 10, 20 frascos, pero siempre tienen que estar equilibrados. ¿Qué significa? Que al frente de la posición donde yo tengo la que quiero separar, debo colocar un frasco que tenga el mismo peso que el que estoy colocando acá, porque si no puedo dañar la centrífuga, porque por ahí hay un desbalance cuando está girando, hay un desbalance en la masa. Entonces, normalmente uno coloca agua, algún solvente barato, agua, ¿cierto? Para equilibrar el peso. Entonces, mire, por ejemplo, cuando usted le toman una muestra de sangre, la muestra de sangre se observa homogénea. Usted la ve rojita, parece líquida, ¿cierto? Pero ella tiene muchos componentes, ¿cierto? Entonces, cuando usted la somete a la centrífuga, usted va a obtener al menos tres colores, tres fases diferentes. Va a obtener la parte superior, que ese es el plasma, que tiene mucha agua y representa más o menos el 55% del contenido de la sangre. Luego va a tener una pequeña fracción de glóbulos blancos y de plaquetas que es 1% de la sangre, y en la parte inferior va a tener como una parte rojiza, muy densa, ¿cierto? Que parece sólida, que son los glóbulos rojos, que representan el 46% de la sangre, ¿cierto? Son moléculas muy grandes, ¿cierto? Que están ahí en la sangre, pero que yo utilizando este método lo puedo separar. Aquí en la parte inferior hay un ejemplo de una centrífuga o de una centrifugadora que, como les decía, mire que puede colocar muchos tubos y si observan bien el tubo que la persona está sosteniendo, mire que tiene tres
al menos tres, dos, ahí se ven, alcanzan a ver dos colores diferentes, ¿cierto? La parte superior donde está el plasma y la parte inferior que normalmente son los glóbulos rojos, ¿cierto? Entonces es un método también de separación, ¿sí? Aquí tiene un ejemplo, ¿sí? Lo que tiene en el centro es un rotor, todo esto va a girar, ¿cierto? Y recuerde que tiene que estar equilibrado. Al frente de este tubo tiene que haber otro con la misma masa, ¿cierto? Bien. Ustedes pues pueden buscar algún videíto o algo para que miren cómo funciona. ¿Listo? Bien. Para terminar entonces, vamos a hacer este último ejercicio. En un laboratorio se tiene una mezcla compuesta por aceite, agua, carbón mineral y azúcar. Se solicita a un aprendiz separar dicha mezcla, separar los cuatro componentes y se le proponen los siguientes métodos. Ah, el ejercicio creo que tiene un error. Eh, Regálenme un momento, ¿sí? Se quedó un error ahí. Voy a volverlo a compartir. Listo. Listo. Tiene agua, carbón mineral y azúcar. Entonces usted va a separar solo los tres componentes. Va a separar los tres componentes de esa mezcla. Listo. Listo. Entonces seleccione una de las respuestas. Seleccionar una de las respuestas. Vamos a dar un minutico. Bien, no sé si alguien tenga la respuesta, la puede colocar en el chat. ¿Sí? Entonces recuerde que en esta mezcla, el azúcar, recuerde que el azúcar es muy soluble en agua, entonces realmente el azúcar va a estar disuelta en el agua y usted va a tener en esa mezcla, va a tener los granos del carbón mineral, ¿cierto? Va a tener los granos de carbón mineral, ¿cierto? Entonces usted va a ver una fase líquida y una fase sólida. Sí, muy bien, Jocelyn, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedo separar esa mezcla? Puedo iniciar por la filtración, donde voy a separar el carbón, voy a separar el carbón de la mezcla líquida y en la mezcla líquida yo ya sé que tengo agua y azúcar, entonces por evaporación voy a separar el agua del azúcar. Me va a quedar un residuo que es el azúcar. Bien, muchas gracias por haber asistido. Espero que les haya sido útil y bueno, pueden revisar en el video para que repasen pues estos temas. Muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión.